Cambiarme de puesto nomás. Bienvenidos hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Es una enorme bendición poder estar acá y poder también compartir la palabra, no solamente cantarle. Hoy nos toca el libro de los Hechos, capítulo 12. No le he puesto, título al capítulo porque creo que no vamos a terminar en una sola sesión. Pero quería compartir algo que compartí en el grupo de los líderes hace no muchos días. Y es que yo sigo una página que se llama Voz de los Mártires. Esta página nos envía noticias en tiempo real de algunos misioneros en todo el mundo. Muchos misioneros, lo bueno, lo malo, lo feo y lo triste. Porque es así. Y algo que me inquietaba bastante es que mandaron una noticia que dice, oremos por Burkina Faso. Dice así la noticia para que lo tengan en contexto. Había un pastor que se llamaba Hamadou. Este pastor fue asesinado a tiros por islamistas extremistas que se oponían a la predicación de la palabra, que se oponían al ministerio. Y nos pedían oración, y les piden también oración a ustedes, se los comparto, para que podamos consolar a su familia. Yo decía, Señor, Burkina Faso. Y me acordaba en ese momento de la familia Valdivieso. Exacto. ¿Se acuerdan? Argentino, y ella era de Burkina Faso, Jairo y Muriel. ¿Se acuerdan? Entonces ellos van a ir a ese lugar donde hace no muchos escasos, 14 de abril fue que envié esto, a predicar el Evangelio. Mi hermano Jairo quizás estuviera en su natal Argentina comiéndose un asado, estando tranquilo, pero no, él se decidió por ir al lugar donde están asesinando cristianos. Y Dios ha sido bueno y fiel. Y quiero empezar con Hechos 12, verso 1. Y quería primero compartir un dato muy importante, porque a veces las personas como yo, cuando abrimos la Reina Valera, tengo que leerlo, releerlo y volverlo a leer para entender. Aquí tenemos a un nombre, Rey Herodes. Aquí habla de Rey Herodes Agripa I. Este rey hay que diferenciarlo entre Herodes Antipas, quien fue junto a Poncio Pilatos, los que estuvieron en el juicio al Señor Jesús, y diferenciarlo de Herodes el Grande. ¿Se acuerdan? Herodes el Grande fue el gobernador de Judea en los tiempos, bienvenida hermana, de cuando Jesús era niño, y el que fue burlado por los sabios de Oriente. La tradición le dice los Reyes Magos. Esto está en Mateo 2. Herodes Antipas es nombrado en Lucas 23 del 7 al 12. ¿Y por qué es importante poder diferenciar a los tres Herodes? Es importante porque se debe interpretar los tiempos y los hechos, se debe interpretar y comprender que no todo está sucediendo a veces paulatinamente, sino que son distintas épocas, distintos sucesos, y ahí es donde dice la gente, no, pues la Biblia no tiene coherencia. Por acá me habla de un Herodes y también por acá sale otro Herodes. No. Uno es Herodes el Grande, Herodes Antipas y Herodes Agripa. Eran familiares, sí, pero no son lo mismo. Y algo que me llamaba mucho la atención de estos hermanos, de estos señores, personajes, no eran hermanos, es que conocían los tres las leyes judías. Los tres conocían las profecías, lo que estaba escrito en los rollos. Probablemente era porque ellos tenían escribas judíos entre su corte para conocer un poquito el lugar donde iban a reinar, cómo gobernar, cómo poner mano a obra y de dónde agarrarlos, en este caso a los judíos. Algo que yo leí bastante
sobre estos tres personajes, y algo que tienen mucho en común es que sus corazones definitivamente estaban muy alejados de Dios, como primero, tanto así que los tres cometieron muchas atrocidades, los tres cometieron muchos asesinatos y muertes. Por ejemplo, Herodes el Grande, haciendo un remember, cuando fue burlado por los reyes de Oriente, ¿qué hizo? Ordenó la matanza de los niños de Belén. Cuando pasó esto, Jesús, María, y en este caso Jesús, que ya tenía meses, huyeron a Egipto y pasaron casi toda la infancia de Jesús allá, es lo que nos registra la Biblia. Herodes Antipas fue aquel que encarceló a Juan el Bautista y lo mandó a decapitar. Lo hizo porque Juan el Bautista se acercó a él y lo increpó porque se estaba casando con la esposa de su hermano. Esto no le gustó a Herodías, que es la mujer de la que estoy hablando, y le hizo cortar la cabeza y entregarle la cabeza de Juan en una bandeja de plata. Y en este caso, hoy vamos a leer algo de Herodes, pero Herodes Agripa, y en este caso asesinando a uno de los apóstoles. El primer apóstol muerto en la Biblia que se registra fue aquel a que vamos a leer. Entonces, dice su Biblia, ¿verdad? Abra su Biblia, Hechos 12:1. Muchos políticos, muchas figuras religiosas veían a Jesús y a sus discípulos, en este caso los apóstoles, como amenaza. Ellos veían que llegaban a las personas, llegaban a la gente, y que esta gente cambiaba de parecer, o que esta gente se podía volver revolucionaria, gente que podía generar caos y problemas, y por eso los perseguían, por eso los mataban. Cuando empezó la persecución, muchas figuras políticas, muchas figuras religiosas como Saulo, comenzaron a levantarse y comenzaron a prender a los cristianos, a maltratarlos, a golpearlos, a vejarlos, a asesinarlos, y esto hacía que la gente que estaba en contra de la predicación de la palabra los veían como héroes, los veían como que tú sí estás tomando las riendas del control. El mundo versus el cristianismo. Y dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes, en este caso Agripa, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Dice, en aquel mismo tiempo, ¿por qué? Porque también menciona que no hace mucho había pasado el martirio de Esteban. Hace escasos capítulos que leímos acá, que es verdad que tenía un poco de tiempo, pero esto estaba fresco en el ambiente. Esteban llevado por las plazas, hacia las calles y siendo apedreado afuera de la ciudad. Era un hecho que todo el mundo se sentía consternado y en donde ya aparece el nombre de Saulo de Tarso en la Biblia por primera vez. Los líderes religiosos empezaban a maltratar y perseguir a la iglesia y también se les une este personaje, el rey Herodes Agripa I. Aparte de la consternación, de la tristeza, del desconsuelo, también se unía la expansión de la iglesia producto de, el Señor dijo, me serán testigos y predicarán en Israel y fuera de Israel. Pero como estaban tan cómodos, pasó la persecución y comenzaron a salir, comenzaron a reunirse en diferentes lugares que no era Jerusalén y el evangelio se expandía. Muchas de estas iglesias o muchos de estos hermanos se empezaban a reunir en casas, partes altas o partes bajas, sótanos. Y lo hacían siempre a puertas cerradas con el peligro de que en algún momento pasara algún líder religioso o pasaba algún centurión o soldado romano, viera el tumulto de gente, se acercaban y los apresaban. Se sabe que cada vez que uno de los apóstoles predicaba o compartía el evangelio, era de seguro tumulto de personas. Recuerdan que hace unos escasos capítulos Pedro estaba predicando y se predicaron más de 3,000. Y así sucedía siempre.
Una prédica de uno de ellos era, como les decía, la ocasión especial para que más personas lleguen a conocer de Cristo y que se conviertan. De seguro la algarabía de las reuniones, no solamente por la reunión como tal, sino también yo me imagino las alabanzas, quizás los cantos, la alegría, la sanación, era foco de atención y lo que hacía era, en esta parte se están reuniendo los cristianos, vamos para allá para increparles. Y pensando en esto, le hago la siguiente pregunta. Y respóndaselo usted sinceramente. ¿Cómo cree usted que están, nuestras reuniones? ¿Son un foco de atención o somos una reunión más? ¿Cómo están nuestros ministerios? ¿Somos foco de atención o somos un grupo de personas más? ¿Se notan nuestros frutos? Y le doy siempre gracias a Dios porque aquí en el Ecuador y en la mayor parte de América, la mayor parte, no todo, hay un respeto por la libertad de culto, todavía. Hay iglesias cada ciertas calles. Usted va por la Francisco Orellana y yo he contado alrededor de unas 15 iglesias, solo en la principal. No cuento calles que atraviesan porque nos vemos más. Uno puede ir en la calle con la Biblia en la mano y puedes tener dos respuestas. Ahí va un hermanito, ahí va otro loco fanático. Pero no pasa nada más de eso, ¿sí o no? Se para en la calle, en el bus, y le ven ahí, ya es hermanito, no me va a robar. Entonces todo tranquilo. Y nos da la ventaja de que podemos compartir el mensaje. Podemos compartir un folleto, podemos compartir una palabra muy breve en los pocos tiempos que tenemos junto a estas personas y no pasa nada. Cuando estuvimos en la misión en Vince, ¿se acuerdan? Para los que estuvimos, por lo menos yo sentí cierta semejanza a lo que estaba pasando acá, por el ambiente caótico, por los que se suponen que son guardianes de la ley, estaban libando en la vía pública y a vista y paciencia de todo el mundo. Los que se supone que nos deben cuidar de los ladrones estaban ahí celebrando las fiestas de Vinces y todas estas cuestiones. Adolescentes y jóvenes viviendo una vida de libertinaje. Y nosotros, pues obviamente haciendo lo que debíamos hacer, compartir el mensaje del Evangelio, entregando canastas, gracias a Dios por eso. Y quizás para muchos lo único que nos detuvo o que los detuvo a seguir predicando, en nuestro caso fue así junto a mi esposa, era que ya nos abríamos más del grupo y se sentía más la inseguridad, se sentía más quizás el desapego del grupo, entonces decidimos regresarnos, entregamos lo que teníamos que entregar, hablamos lo que teníamos que hablar, evangelizamos lo que teníamos que evangelizar, pero dijimos, así nomás, regresémonos nomás porque no conozco todavía a Vince, no he tenido privilegio, pero bueno, la palabra pudo ser compartida, la palabra pudo ser libre de ser predicada. Vi a muchos hermanos orando con gente en los parques, en las calles, y decía, gracias a Dios que se puede hacer todavía esto. Se puede hacer más actividades así y nadie nos va a reclamar, nadie nos va a apedrear, nadie nos va a extorsionar. Y mientras pasábamos este tiempo en Vinces, yo leía el testimonio de un hombre, que lo voy a leer porque la verdad que me pareció también bárbaro. Este hombre había sido invitado a Oriente Medio a predicar en una iglesia. Entonces saben que en Oriente Medio es prohibido. Tengo amigos que han estado en China, en Rusia predicando y ha sido súper bajito, sin tanta pomposidad porque saben que los atrapan y los condenan a muerte. Y este hombre, como buen hombre occidental, es decir, de América, había preparado un sermón, estaba bien vestido, perfumado, con una Biblia camuflada entre su ropa para no llamar la atención, y llegaron a una casa. El hombre sorprendido porque decía, yo pensé que íbamos a una iglesia. No, lo llevaron a una casa
y lo llevaron al sótano de la casa. En el sótano de la casa se encontraban estos hermanos reunidos y empezaron la reunión. Era un sótano sin luz, era un sótano sin ventilación, tenía velas. Y lo que pensaba el hombre, que era un servicio de 1 hora, 1 hora y media, como son las nuestras, se volvió una reunión de más de 10 horas de oración, intercesión y súplica a Dios. Para cuando le tocó el mensaje al hombre, el hombre decía, lloraba, se quedó callado y su expresión era, no, ustedes sigan en la reunión, que esta reunión está bárbara. Yo no puedo hablar nada más de lo que ustedes están haciendo. Ustedes son mis superhéroes, yo no. Este hombre se fue muy conmovido a su iglesia, regresó y comenzó a hablar la experiencia de la iglesia de donde él asistía y comenzaron a enviar a más gente, a más personas. Y yo digo, wow, con qué valentía. Y luego me acordaba también de la familia Valdivieso. Con qué valentía pueden ir ellos a la prédica del Evangelio sabiendo que salen a la calle y pueden ser víctimas de un balazo, de algún loco extremista y demás. Seguimos Hechos 12:1. Estoy leyendo por si acaso acá la Reina Valera está allá, esta es la NBI. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. El verso 2 dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y aquí hago un alto porque, como les mencionaba, la iglesia, hasta hace escasos capítulos, vivía una etapa de éxito. Prédica que hacían, prédica que había convertidos. Convertidos que llegaban a la iglesia y convertidos que se multiplicaban. Todos se suponía que estaban viviendo en paz, que estaban viviendo en armonía. Estaban teniendo sus reuniones y se expandían y el evangelio se expandía y todo estaba bien. Pero llega este versículo que te pone un alto, como que un murito. La iglesia, como les decía, se está expandiendo, no solamente de judíos, sino también de gentiles, de mucha gente que escuchaba el evangelio, que veía los milagros que los apóstoles estaban realizando y se convertían. Y se añadían, dice la Escritura, más y más personas al reino de Dios. Capítulo anterior, y Spencer lo compartió hacia el jueves, la conversión de Saulo, la conversión de Cornelio. Dos figuras prominentes, tanto uno judío, el otro gentil. Era un síntoma de que las cosas se estaban haciendo bien. Las cosas estaban bien para la iglesia. Pero era obviamente que el enemigo no podía quedarse quieto. Le estaba quitando terreno. Y comenzó el tema de la revolución espiritual en Antioquía, como le llamo yo. Y se levantó una persecución bárbara, que en donde la primera víctima es Jacobo, o en este caso Santiago, también conocido como Santiago. Y de repente los demás empezaron a sentir temor, porque ya había sido apedreado Esteban, ya estaban siendo perseguidos, y yo me imagino que entre los 11 que quedaban, apóstoles, de repente comenzaron a sentir que su inmunidad o protección espiritual se agotó. Imagínate caminar durante 3 años con el maestro, porque Santiago y Juan eran de los primeros discípulos, y nunca les pasó nada. Vieron demonios, endemoniados, y no les tocaban. Vieron soldados romanos a molestarlos y no les pasó nada. Vinieron líderes religiosos, fariseos, saduceos, etcétera, etcétera, y nunca les pasó nada. Y de repente, como dicen en Argentina, le cayó el guante a Santiago. Recordemos que solo Esteban y quizás otros líderes ya habían sido martirizados, ya habían sido molestados, ya habían sido perseguidos, dados a muerte. Quizás uno que otro recién convertido también, pero el Señor había sido claro con ellos desde un inicio.
que esto ya iba a pasar. Podemos leer Mateo 10, 16 al 26. Y esto sí quiero que lo leamos, por favor. Y dice la versión Reina Valera: He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonios a ellos y a los gentiles. 19. Mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. 21. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a la de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Un poquito duro, ¿verdad? Un poquito difícil quizás de digerir. El mismo Señor Jesús hablando con ellos y diciéndoles lo que iban a pasar, lo que estaba por acontecer. Y cuando yo leía esto también me acordaba lo que dice el libro de Marcos 10. Rememorando, Jesús, Juan y Santiago estaban reunidos, estaban juntos. Y Santiago y Juan le piden una petición especial al Señor. Esto está entre el verso 35 y 45. Para que lo lean. Dice que los hijos de Zebedeo, o como Jesús le llamaba, los hijos del trueno, se le acercaron y le dijeron al Señor: Señor, cuando usted regrese, queremos sentarnos a su izquierda y a su derecha. ¿Verdad? Un poco ambiciosa la idea. Señor, cuando vengas en tu segunda venida, cuando vengas con toda tu pomposidad y gloria, nosotros queremos estar a tu izquierda y a tu derecha. Y según, ¿verdad que está leyendo entre el 35 y 45 para que se recuerde? El Señor le dijo a ellos: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Para mí eso es una palabra profeta para ellos de lo que iba a pasar, de lo que les iba a suceder por lo que estaban pidiendo. Ambos estaban siendo movidos por la emoción. Ya habían visto muchos milagros, ya habían visto que tenían el poder para poder sanar, tenían el poder para poder liberar demonios, endemoniados. Y quizás otros milagros más, otras situaciones más que la Biblia no nos registra, pero quizás ellos ya habían visto todo el poder que tenía el Señor Jesús, lo experimentaron porque fueron de los primeros discípulos. Ahora lo querían ellos, esto para ellos. Y el Señor dijo que mayores cosas harán ustedes. Entonces ellos seguían conmovidos por estas palabras. Y decimos: Señor, queremos hacerlo, queremos vivirlo. Entonces el martirio que leemos en Hechos 12:2 de Jacobo fue el cumplimiento fiel de esta verdad. Se cumplió lo que Jesús le dijo a ellos. En este caso a Jacobo. Jacobo vivió algo de lo que quizás
su maestro vivió en la pasión. Acá dice que Jacobo fue atravesado por espada, pero según los registros de los historiadores, en este caso estaba leyendo a Eusebio, historiador de la iglesia, historiador judío, dice que a Jacobo lo decapitaron, lo pusieron en una corte, y cuando un preso era puesto frente a la corte tenía un guarda personal. Este guardia personal le tenía agarrado con grilletes de los brazos. O sea, el preso tenía un grillete y el guardia tenía el otro grillete. El preso tenía un grillete en la pierna y el guardia también tenía otro grillete en la pierna. Es decir, que el hombre no podía escapar, el hombre no podía moverse sin la autorización y vigilancia del guardia. Y según Eusebio, cuando Santiago estaba siendo decapitado, bueno, antes de ser decapitado, Santiago estaba dando su testimonio y todo lo que había hecho el Señor en la vida de él. Dice que este guardia se conmovió y confesó a Jesús como Salvador. Fue decapitado Jacobo y fue decapitado el guardia, porque había confesado a Cristo como su Señor. Increíble. Y yo digo, ¿acaso mi vida está reflejando lo que el Señor ha hecho? ¿Mis palabras están reflejando lo que el Señor ha hecho en mi vida? ¿Mi vida conmueve a los que están rodeándome? ¿Mi fe, como hablábamos alguna vez con los jóvenes, contagia al resto? ¿O soy uno más del montón? Es importante saber esto porque la Escritura dice que por sus frutos seremos conocidos, ¿verdad? Una vid no puede dar higos, un árbol de manzano no puede dar peras. ¿Qué fruto estamos llevando? ¿Qué fruto estamos mostrando? Y si leemos desde el primer evangelio, Mateo, hasta el libro de los Hechos, casi no se habla nada de Santiago. Solamente cuando fue llamado, cuando sucedió el milagro de los peces, que Pedro tenía que pagar una deuda al fisco y de repente no conseguía dinero, el Señor Jesús se le presenta y le dice, ¿y ya echaste la red del otro lado? Sacó tantos peces que la barca se llenó, y de los que le ayudaron a Pedro a levantar las redes fue Santiago. Santiago y Juan, que se encontraban con su padre Zebedeo. Y algo que a mí me llama la atención, y recién estamos en el versículo 2 de este capítulo, así que vamos a tener un poquito por el largo, espero que no se me aburra, es que los hombres tibios no son perseguidos. Los hombres renuentes no son tomados en cuenta por el mundo. Si estamos siguiendo persecución, si estamos viviendo persecución o malestar, es porque algo está bien en nuestras vidas espiritual. Es espiritual. Si no está pasando nada a nuestro alrededor, preocúpese. La venida del Señor está cerca. Y la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. Y eso no habla de la gente de afuera, habla de nosotros. Quizás esa tibieza o esa frialdad está haciendo que seamos uno más del montón. O estoy llamando la atención. Un amigo mío, él decía que el cristiano debía ser contracultura. Es decir, contra lo establecido, contra la corriente. Si usted va a un río correntoso, como los de la ciudad de Cuenca, ¿verdad? Usted ve la piedra ahí y ve el río que se mueve y se mueve, pero la piedra estable. ¿Qué sucede cuando la piedra se afloja? Se la lleva el río. No seamos de esas piedras, hermanos. Estemos latentes, estemos fijados a la palabra y a lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Quizás ese es el desafío para nosotros hoy. Permite esta piedra que está estable que alguien más pueda pasar el río. Permite que el río siga un cauce y que este cauce genere vida más adelante. Una piedra que no se mueve.
Mientras que una piedra que sale volando es de peligro. Muévete porque si te cae, te rompe algo, te desbarata algo. ¿Su fe contagia al resto? ¿Qué dice su vida de usted? ¿Qué dicen sus hechos de usted? ¿Qué dice su ministerio de usted? Jacobo fue un hombre muy activo durante y después de paso del Señor. Mucha gente en Jerusalén lo veía como un líder prominente, como alguien que podía resolver problemas. No lo dice acá, pero me lo imagino mientras estudio la palabra, y la eminencia de la época lo vio como una amenaza. Si no hubiese sido así, quizás hubiese habido algún otro texto sobre él, pero no. Recién en el verso 2, muerto, decapitado. Y ese ruido de la palabra, o ese ruido de nuestro testimonio, hermanos, necesita ser escuchado, necesita ser compartido. A Dios gracias que no estamos pasando persecución y que podemos seguir compartiendo la palabra libremente a nuestras familias, a nuestros amigos. Quizás no como está pasando hoy por hoy en Burkina Faso, ¿verdad? No se para en una calle quizás con una Biblia, este es cristiano. Hasta ahí quedó tu genealogía. Pidámosles al Señor que nos dé esa calentura en el corazón para poder compartir su palabra. Si no podemos o si no sabemos cómo, pídele al Señor. El Señor va a usarlo de manera escandalosa, créame. De manera que ni usted mismo se va a poder decir, ¿acaso fui yo el que habló? ¿Acaso fui yo el que compartí el mensaje? ¿Acaso fui yo el que compartí la palabra? Créame que el Espíritu Santo lo va a sorprender. Ese era el mensaje que quería compartirles el día de hoy. Seamos piedras, hermanos, pero no de tropiezo, sino para que la palabra del Señor siga siendo compartida a los que nos rodean. Vamos a orar para recoger las ofrendas.